Bien. Vemos que los geotecnistas somos muy disciplinados, por lo menos en lo que el tiempo de intervención se requiere. Entonces, vamos a pasar ahora la palabra a nuestro último expositor, el maestro Walter Paniagua Zavala. Gracias, doctor Ruidet. Ya si no le agradezco yo, pues me voy a ver mal. Muchas gracias por invitarme a participar, pero también a mis compañeros del subcomité. Las sesiones fueron realmente interesantes, a veces un poco intensas, y como una vez me dijo el doctor Reséndiz, esto se tiene que tomar el tiempo que se tenga que tomar. O sea que es un trabajo realmente muy interesante y muy ilustrativo. Voy a comentar algunas de las modificaciones en los aspectos constructivos, pero antes quisiera comentarles algo que viene en el capítulo de diseño estructural, en este caso de pilas y pilotes de concreto. No se habla sobre la protección ante diferentes agentes ambientales, en este caso una diferencia importante en el potencial hidrógeno, y se está proponiendo una relación agua-cemento del concreto en peso, como la que está en la tabla, tomada directamente del Eurocódigo, para que nuestras cimentaciones que están en lixiviados o en ambientes agresivos pues estén protegidas contra este agente. Lo mismo tenemos para los pilos o pilotes, pero de acero, en donde se incrementa el espesor por la corrosión, dependiendo de la vida útil requerida del proyecto en años y dependiendo del tipo de suelo que tengamos. Estas tablas tengo entendido que se van a mover hacia el capítulo de las normas técnicas complementarias de diseño de concreto o de acero, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si las veremos en el de cimentaciones. Después, se habla de las plataformas de trabajo, que son la superficie donde se realizan los trabajos, ya sea de terracerías o de construcción de cimentaciones profundas o superficiales, y se solicita que se revise el espesor de la plataforma, así como su grado de compactación para las diferentes operaciones: izaje, tránsito, maniobras, penetración de las herramientas, extracción de las mismas, etc. Y estos factores deben considerar el peso y las dimensiones del equipo y sus componentes, los brazos de palanca respecto del centro de gravedad, etc. Resulta que el 30% de los accidentes que hay en las obras son por las plataformas de trabajo que no son de la capacidad de carga adecuada. Esto lo he comentado con otros colegas que inclusive están aquí presentes, y es una práctica que se hace en el resto del mundo. Hay un comité en Inglaterra, por ejemplo, que desarrolló una hoja de cálculo para poder evaluar esto en forma sencilla, y la idea es evitar accidentes de este tipo, que no son de todos los días, pero si podemos evitarlos, pues no tiene caso seguirlos viviendo, ¿no? Es aquí en México. Este tipo de situaciones, hay que revisar la capacidad de carga de nuestras plataformas de trabajo. Después, proponemos que se deberá realizar pruebas para verificar la integridad de pilotes o pilas, de acuerdo con lo especificado en la tabla que voy a mostrar en un momento. Las pruebas de integridad pueden realizarse de diferentes formas y podrán validarse por la experiencia local. Hay métodos geofísicos con pulso simple o combinado, pozos abajo, pozos cruzados, gamma o térmicos. Y la tabla con el número mínimo de pruebas de integridad está propuesta aquí. Para las edificaciones de grupo A, que son las que requieren mayor seguridad, el 100% del total de las pilas deberán ser ensayadas. El grupo B1, zona 3, el 75%, B1, zonas 1 y 2, el 50%, y el grupo 2, el 30%. Tal vez a primera vista parecerá un número exagerado de pruebas de integridad, pero les puedo comentar que, al menos en mi experiencia reciente, conozco 3 casos de edificios que la totalidad de las pilas estaban en mal estado. Hubo que cambiar totalmente la cimentación, porque todas estaban en mal estado, y fue posible detectarlo gracias a pruebas de este tipo. Entonces, el costo de las pruebas creo que se desvanece o se vuelve trivial con respecto del costo de la seguridad de una cimentación que no está en condiciones. Este tipo de pruebas, simplemente para concluir la presentación, tratan de detectar este tipo de problemáticas, por ejemplo aquí en pilas, problemas de mala colocación de concreto o estabilidad de la perforación. Aquí tenemos uno de baja deformación que se hace comúnmente en nuestro país. Estos son el tipo de resultados que se obtienen, y se pueden detectar inclusive, por ejemplo, ampliaciones en la base, como se ve aquí, campanas, etcétera, y se detectan otro tipo de anomalías.
Este método es indirecto, no quiere decir que tenemos con eso la certeza de que la pila está mal, pero ya es un indicio importante de que tenemos un problema o de que no lo tenemos. El otro método conocido en México es el de los pozos cruzados, en el cual se dejan tubos ahogados en las pilas y se mide la velocidad de propagación de la onda del concreto a diferentes profundidades. Ahí están los tubos colocados en las pilas, o sea, estos fotos son en México, ya lo hacemos pues en forma rutinaria. Ahí se ven colocados y después se introducen la sonda y el colector, el receptor en los tubos diametralmente opuestos, y se va haciendo este procedimiento a lo largo de la profundidad. Tendríamos resultados de este tipo, en el cual se tiene la medición o la detección de una baja velocidad de propagación a lo largo de una pila, o una interpretación un poquito más compleja, si es que se tiene el equipo adecuado, de este tipo, en el cual tenemos una escala del lado izquierdo para las velocidades, y en el del lado derecho vemos el diagrama de cómo se refleja la falta de concreto a determinada profundidad. ¿Qué hacemos después con esa pila? Es otro problema, pero por lo pronto es importante darnos cuenta de que tenemos una anomalía. Hay otro método mucho más reciente, se desarrolló apenas hace un par de años, que es introducir una sonda térmica, en la cual otra vez a través de un ducto en una pila se mete esta sonda que mide la temperatura durante el fraguado del concreto en los primeros 2 o 3 días. Como ustedes saben, el proceso de fraguado genera calor, entonces en las zonas donde hay mucho calor quiere decir que hay concreto sano, donde hay menos calor el concreto no es tan sano o tiene anomalías. Se han hecho pruebas para esto, poniendo anomalías específicas a propósito para poder detectarlo, y bueno, efectivamente se mide, ya no tiene pila, se mide, como ven ustedes en la línea roja, la falta de calor a esa profundidad respecto de las otras mediciones. Aquí hay otro donde se tienen a diferentes diámetros de las pilas. Entonces, hay muchos métodos para hacerlo, y creo que no tenemos pretexto para no cumplir con esta norma si es que es aceptada por todo el mundo. Gracias.